Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Pues aquí vemos un principio, o más que un principio, una ordenanza a la obediencia, y en esta misma obediencia podemos ver lo que está en el corazón de Dios. Y lo hemos visto, finalmente al día de hoy, sabemos que la nación de Israel, muchos de ellos cuentan con la ley oral. Estas son temas de vivencias que cada uno de ellos tuvo desde los tiempos de Moisés, están escritos, y que ellos lo usan a la par para enriquecer la escritura y de esta manera crear en la gente un alcance, un entendimiento mayor a cada suceso que vivieron en ese tiempo. Pero aquí lo que vemos es lo hermoso que Dios nos muestra, cómo es un Dios que nos está entregando sabiduría. Dice, guárdalos pues y ponerlos por obra. ¿Por qué? Porque ahí está tu sabiduría. Franco, ahí está tu sabiduría en la obediencia a la ley de Dios, en la obediencia a la voluntad de Dios, en la obediencia a la voz de Dios, en la obediencia a donde Dios nos está llevando. Ahí está la sabiduría de Dios. Y allí está nuestra inteligencia. ¿Delante de quién? Delante de los otros pueblos, delante de aquellos que aún no han conocido la gracia de conocer y de vivir para Dios. Ahí está la diferencia del temor de Dios en nuestros corazones. ¿En qué? En que nosotros guardamos y que nosotros obramos, que nosotros hacemos, que nosotros llevamos a la práctica día con día delante de nuestro Dios. Dice en el 4:6, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, que tengan que escuchen su voz, que estén continuamente en una intimidad con ese Dios? Solamente decimos nosotros, ¿no? Y dice, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Aquí dice, o sea, realmente la ley de Dios, este es el consejo de Dios, hablando de toda la Biblia, el Nuevo Testamento, los libros, todo lo que ha sido entregado a nosotros para caminar en fe en ella. Realmente aquí hay grande sabiduría, hay justicia, hay juicio, hay de todo para que nosotros tengamos esa sabiduría y esa inteligencia que sea notoria en la vida de aquellos que todavía no conocen a Dios. Y son esos caminos que nos van a ayudar a ir por el lugar, como dice el Salmo, de que lámpara es a mis pies tu palabra. Es esta palabra, es esta escritura, es este mensaje, son estos mandamientos que nos van a hacer no tropezar y caer y tener destrucción en nuestra vida. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, no de manera perezosa, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Yo ayer les menciono a ustedes, esta generación pudo ver la mano de Dios, pudo ver la gloria de Dios de manera palpable. Ellos vivieron las plagas que Dios mandó a través de Moisés a Egipto. Ellos vivieron, les decía, milagrosamente el tema de la oscuridad. No sé si recuerdan esa parte, cuando Dios envía oscuridad o tinieblas, pero en las casas de ellos, en la casa de todos los judíos, los israelitas, había luz de manera milagrosa. Cuando aquellos no podían ni caminar, tenían pues accidentes, etcétera, en el hogar de ellos no tocaba esa plaga.
Las ranas no llegaban a la casa de estos judíos. Ni una plaga cayó sobre la casa de ellos. Ellos lo vivieron. Ellos lo vivieron. Ellos no tuvieron sarna. Ellos no tuvieron piojos, porque ellos estaban apartados. Dios los había guardado. Y no solamente eso, sino que vivieron la Pascua, el momento en el cual Dios los rescató y se los llevó a libertad. Ellos no tuvieron la experiencia de perder a un hijo en una noche súbitamente junto con toda una nación. Imagínense nada más, ahí por tu casa, aquellas personas que no creyeran en este tu Dios, todos están clamando en la madrugada, llorando porque han perdido a su primogénito. Y todos tenemos un primogénito. Entonces, si tenías 4 hijos, ibas a tener 3. Si tenías 2, te quedabas con 1. Y si tenías 1, te quedabas sin hijo. Fue una muestra de poder de parte de Dios muy fuerte en ese sentido. Entonces, vemos, ellos pudieron palpar la mano de Dios, pero nosotros, Leo, Sara Noemí, María, Oyuki, René, nosotros también hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Dios nos ha entregado vivencias, experiencias mismas que podemos confesar y que podemos traer a memoria. ¿A quiénes? A nuestros hijos. Y ahorita lo vamos a ver. Dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Súper importante para nosotros el mandato de Dios, la exhortación de Dios, que es que nosotros estemos enseñando a nuestros hijos, contando a nuestros hijos, llevando a nuestros hijos a que conozcan la ley de Dios, que conozcan la palabra de Dios y que conozcan lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que nosotros testifiquemos de dónde te sacó Dios, que es Egipto, la vida que tú vivías en esclavitud al pecado, a las tinieblas, y cómo Dios te rescató y te llevó a conquistar la tierra prometida. Y que ha sido un camino no fácil, es un camino difícil de pruebas, porque aún algunos todavía estamos en ese proceso de llegar a obtener la tierra prometida. Estamos en ese desierto donde hay prueba, donde Dios está probando tu corazón, donde la provisión de Dios que nos ha dicho que ahí va a estar, pero empezamos a renegar de lo que quisiéramos tener, que a lo mejor hoy en día Dios nos ha guardado. Pero entonces, les quiero decir algo, en Cristo Jesús hemos entrado a ese reposo. Cuando nosotros venimos y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como el Hijo de Dios y que resucitó al tercer día y que Dios lo levantó y que en Él tenemos perdón de pecados, en ese momento hemos entrado en nuestro reposo. Esto significa que toda obra que tú puedas hacer para estar bien delante de Dios no es válida. No es válida, porque ya vino Jesús, el que dio su vida, y a través de su vida nosotros hemos entrado en el reposo de Dios, que es en el descanso de Dios, y es vivir por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Pero esta fe nos va a llevar ¿a qué? A que nosotros hagamos patente lo que creemos mediante el cumplimiento y el guardar los mandamientos de Dios en el Espíritu. No solamente en la letra como tal, sino en el espíritu, en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. Entonces vamos a ver aquí ahora en el libro que sigue, que es Deuteronomio 5, 5:1, los 10 mandamientos. Aquí yo les decía a ellos, súper importante que nosotros hagamos una reflexión hacia adentro y veamos si realmente conocemos estos 10 mandamientos. Yo estoy seguro que sí los conocemos, porque hemos roto esas leyes, pero no solamente por eso, sino porque Dios nos ha llevado cada vez y cada vez más a hacer conciencia de ello.
Pero yo aquí les decía ayer a mi familia y les digo a ustedes, cuán importante es que conozcamos los 10 mandamientos tal y cual son. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, tiempo atrás, cuando tuve la oportunidad de estar en un catecismo, Dios, pues no sé, bueno, ahí ellos trataban de enseñarte los 10 mandamientos numerados. Omitían uno, ¿verdad? Pero trataban de enseñarlo y era una manera de poder hacer tu primera comunión con Dios, conocer los mandamientos y algunas cuestiones religiosas que ellos hacían. Y nosotros, hoy día que somos cristianos, pues buscamos conocer su palabra y Dios nos ha abierto el entendimiento, pero muchas veces hemos hecho de menos el conocer los mandamientos de memoria, guardarlos de memoria en nuestro corazón. Conocemos, no sé, Juan 3:16, conocemos Filipenses 4:4, lo podemos confesar, pero estos mandamientos que Dios nos ha dado es importante también guardarlos en nuestro corazón para poderlos confesar también día a día, porque es una manera de honrar a nuestro Dios y de enseñar a nuestros hijos las bases de nuestra fe. Las bases de nuestra fe están en Dios que creó el cielo, la tierra y que rescató una nación, mostrando su continua gracia y misericordia. Yo les decía, por más que leo la Biblia y la leo, veo, me entristece y no entiendo por qué la nación de Israel era tan rebelde. Leyendo el libro de Jueces, moría un juez y volvían a apartarse de Dios. Volvían a hacer lo malo, volvían a levantar idolatría en sus corazones, iban detrás de otros dioses. Y así continuamente en el desierto, continuamente renegaban de lo que Dios les estaba dando, de la nueva vida que Dios tenía para ellos, que era depender de ellos, de Dios. Y así continuamente, y así en nuestra vida a veces es necesario ver que también nosotros estamos alejándonos continuamente de Dios, pero Dios quiere que todos sus mandamientos estén en la tabla de nuestro corazón. Como el nuevo pacto que Él hace, dice que escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Y esa ley, no, o sea, esa ley también es esta ley. O sea, a veces hemos, les digo la verdad, menospreciado estos mandamientos tan simples, tan básicos, pero que tienen que estar ahí. Y ahorita los vamos a ver. Entonces, les quiero, a ver, voy a poner stop aquí, porque yo sí quiero ver esto, mis apuntes. Para Israel, la justicia de la ley era una obligación. Para el pueblo judío, la justicia de la ley es una obligación. Así dice la Escritura. Y para nosotros, que hemos sido alcanzados por gracia, para nosotros los cristianos es un gozo, es una prueba de gozo en nuestro corazón. El vivir para Dios es algo que Dios lo ha hecho en nosotros y nos gozamos en hacer la voluntad de Dios. Pero para ellos, de alguna manera, es algo que está ahí escrito en esa medida. Y vamos a revisar ahora nuevamente los 10 mandamientos. Voy a compartir aquí. Déjenme mi regreso. Tengo frío. Me está dando frío. Bueno, pues si quieres, un ratito, se nos da. Porque hasta la garganta. Entonces, dice, el mandamiento número 1 está aquí. Dice, yo soy Jehová, tu Dios. Bueno, perdón, no, el 1 es el que viene abajo. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y yo sé que el Espíritu Santo acomoda al entendimiento de ustedes. Todos ustedes entienden de lo que Dios habla. No dioses ajenos a mí. No dioses ajenos delante de mí. No tener otro Dios. Y esto significa que no existe en nuestra vida algo que tiene más tiempo, que dedicamos más tiempo, que dedicamos fuerza, que dedicamos nuestra economía. Todo aquello que implica más que Dios
eso puede ser un Dios. Entonces, que Dios nos dé entendimiento para que no haya algo más importante que nuestro Dios en nuestra vida. En mi vida no puede ser más importante mi madre. En mi vida no puede ser más importante que Dios, mi esposa. En mi vida no puede ser más importante que Dios, mi hijo. Eso es algo importante que debemos de saber, que Dios está antes que todo. Y Él es el que nos da las bendiciones y nos multiplica y nos bendice. Recuerden a Abraham, Dios le dio esa promesa de un hijo para que en esa descendencia Él haga multitud. Y luego Dios mismo probó su corazón y le dijo, dame a tu único, a tu unigénito, entrégamelo. Y Abraham se lo entregó y lo iba a hacer, pero Dios proveyó algo para que así no fuera. Y aquí podemos ver cómo Dios tiene que ser el número uno en nuestra vida. Dios tiene que ser y es el número uno en nuestra vida. Y luego el mandamiento número 2, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entendemos básico que no hay nada a lo cual nosotros debamos estar postrándonos o entregando honra que no sea Dios. Ninguna imagen, ninguna cuestión, ninguna cosa. Luego tenemos el mandamiento número 3, no te inclinarás, mandamiento número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Amén. ¿Cómo es esto? Yo les decía ayer a Oyuki, a la familia, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que usamos el nombre de Dios sin una verdadera finalidad. No, o sea, definitivamente que cuando decimos Jehová, hemos aprendido que no es el nombre hebreo de Dios. Pero aún así no podríamos estar usando el nombre de Dios o la esencia de Dios para cosas vanas. Vemos a veces en la televisión algunos programas que se están burlando de Jesús o de la obra de Dios y nosotros nos carcajeamos porque es muy gracioso. Pero realmente eso es una banalidad. Es algo que rompe el tercer mandamiento, porque el nombre de Dios es la esencia. O sea, el nombre no solamente es cómo suena, sino que es todo la esfera, todo lo que representa. Y a veces vemos a personas que ahí se disfrazan de Jesús y sabemos a quién representa. Se está haciendo Jesús. Pero está cotorreando, está haciendo puras barbaridades en contra de Dios. Está rompiendo el tercer mandamiento. Y nosotros a veces somos partícipes de ese tipo de situaciones. Esto es solamente pues lo que es la realidad, que a veces debemos de guardarnos para ese Dios santo. Entonces ese es el tercer mandamiento. El cuarto mandamiento dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Amén. Aquí es algo que nosotros como cristianos no guardamos el día séptimo, no guardamos el viernes ni el sábado, que es como lo guarda un judío. ¿Hacemos mal? No, no hacemos mal. En no guardarlo, no. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos hacerlo? ¿Podríamos hacerlo? Tendríamos que saber qué es lo que estamos haciendo. Y yo les decía, nosotros a veces de manera arrogante lo digo, a veces decimos, pues, ¿para qué guardarnos para Dios un día si podemos guardarnos todos los días de la semana? Pero la realidad es de que no lo hacemos. O sea, nada más lo sabemos decir,
pero no lo hacemos como se hace en una familia hebrea. No estoy diciendo que vamos a ser hebreos en ninguna medida, estoy diciendo que tenemos que reconsiderar que debemos medir nuestros tiempos, los tiempos que Dios nos da y verdaderamente dedicárselo al Señor. Porque esto es lo que honra a Dios. ¿Qué honra a Dios? Que nosotros, nuestra vida se perfile hacia la vida santa que este Dios pide. ¿Y qué es lo que pide Dios? Que nosotros transmitamos esa enseñanza a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Que nosotros tengamos un tiempo donde de manera particular en cada casa, en cada hogar, se predique la palabra de Dios. Se hable de ese Dios que nos rescató de una vida de una vida de esclavitud a una vida de gloria en Cristo Jesús. Por supuesto que también el Antiguo Testamento se tiene que enseñar porque nuestros hijos deben de aprender todo. ¿Y de dónde? De la boca de sus padres. Ahí es donde se ejerce la enseñanza de Dios en el hogar. Leo, ¿qué tiene que hacer con Francisco? ¿Con Choco? Tienen que tomarse un día, alguna hora en su vida, sentarse con su hijo y darle una enseñanza sencilla que él la pueda digerir, pero que esto cree en él un hábito. Imagínense si cada viernes, es un ejemplo, se sientan en algún momento del día, oran a ese Dios verdadero, lo honran a él y hablan de su palabra. Y cada viernes o cada miércoles o cada lunes, diciendo lo que es cualquier día, pero que realmente se hiciera, entonces se crea una cultura de que tenemos un Dios y que a ese Dios lo honramos a través de su palabra y ustedes testificarán cómo Dios te está entregando la victoria en el día a día, cómo Dios nos rescató de esa vida. Y no debemos olvidar, porque así dice la palabra, no te olvides de dónde te sacó el Señor. A nosotros no nos sacó de Egipto literal, pero nos sacó de una vida lejos de Dios, una vida de esclavitud al pecado, donde vivíamos lastimados todo el tiempo, con temor y con muchas situaciones de fracaso. Dios nos da la oportunidad de que vivamos en victoria en Él. Amén. Entonces ese es el cuarto mandamiento, que es guardar el día séptimo para Dios, que el Señor te dé entendimiento y que te muestre cómo lo vas a guardar en tu vida, porque es para Dios, no es para el pastor, no es para nadie más, es porque el Señor así lo pidió. Que Dios te dé entendimiento. Jesús les dijo a los judíos en ese tiempo que Él es el Señor del sábado. Y efectivamente, Dios es el Señor de todo lo creado y todo lo hecho. Jesús es la palabra, Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él completó los mandamientos de Dios. Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Y nosotros vamos a cumplirla mediante la gracia que Él nos da. No como el pueblo judío, por obligación y por imposición, sino nosotros porque Dios nos ha hecho libres. Por eso podemos buscar, guardar y honrar a nuestro Dios. Mandamiento 5 dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Aleluya. Acá Dios quiere bendecirnos y darnos largura de días. Y yo les decía ayer, los 10 mandamientos son los 2 mandamientos que Jesús dijo. Mandamiento nuevo os doy, que os améis, que améis a mi Padre y que os améis los unos a los otros. Los 5 primeros mandamientos son con función a Dios y los otros 5 que siguen, que son del 6 al 10, son con función al prójimo. Amor al prójimo. Cuando nosotros guardamos los 5 primeros mandamientos, demostramos nuestro amor a nuestro Dios. Cuando hacemos los 5 siguientes, demostramos el amor a nuestro prójimo. Entonces, ¿por qué el 5 que parece que es para el prójimo, yo digo que es para Dios? Porque si tú no honras a tus padres terrenales, no puedes decir que estás honrando y amando a tu Dios. Porque la bendición viene del Padre a través de Dios a través de nuestros padres. Ahí viene esa bendición de largura de días. Y yo les decía ayer, cuando Dios formó al hombre, lo hizo varón y hembra,
Y dice la palabra que Dios hizo el primer matrimonio en Génesis cuando Él presentó a Eva a su hombre, como hoy día un padre presenta a la novia al novio, se la presentó y Adán, muy feliz, porque no es bueno que el hombre esté solo, ni la mujer esté sola, Dios completa en ellos esta bendición y la entrega a su hombre, a su varón, a su Adán. Y él dice, este es carne de mi carne y huesos de mis huesos, ¿no? Y es una varona, ¿no? Y más adelante la llama Eva porque es la madre de todos los seres vivientes. Lo que les quiero decir es que dijo Dios que ahora ya no somos dos carnes, sino somos una sola carne. ¿Qué significa esto? Que el padre de Oyuki no solamente es don Rafael Burgos Anaya, sino el padre de Oyuki es don Chico también. Que la madre de Oyuki no nada más es Blanca de la Barrera, sino que también es María Aristeo Tadeo. Y mis padres no nada más es doña María ni don Chico, sino Rafael Burgos Anaya y doña Blanquita son mis padres. La manera en la cual yo honro, quiero que sepan, es que yo tengo que aprender a honrar en sí, a respetar, a darle lugar, ¿a quién? A mis suegros y a mis suegras. De esa manera yo estoy cumpliendo los mandamientos de Dios, donde estoy honrando a mis padres, porque ahora mis padres son los padres de Oyuki y los padres míos son de Oyuki también. Nos hemos hecho uno solo y tenemos 4 papás ahora. 2 papás, bueno, 3 papás, ¿verdad? Porque Dios también es nuestro Padre. 3 padres terrenales, 2 padres terrenales y 2 madres terrenales. Y ahí hay bendición. Y Dios nos lleva, ¿a qué? A honrar, a respetar y a dar el lugar a estos hombres y mujeres. Vamos a ver el mandamiento número 6, que nosotros conocemos y Dios nos da entendimiento ahí, y es no matarás. Y Jesús revolucionó esta enseñanza, no voy a ir a más, pero es el mandamiento 6. No cometerás adulterio, es el número 7. No hurtarás, es el número 8. No dirás falso testimonio contra tu prójimo, es el número 9. El número 9 aquí, nada más hago un comentario. Cuidemos nuestra boca, porque muchas veces de levantar falso testimonio de tu prójimo lo cometemos por falta de sensatez, por falta de sabiduría en nuestras vidas. No hablemos de nadie si no estamos completamente que Él nos está diciendo en un sentido real. Porque si especulamos sobre lo que siente o el por qué hacen las cosas otras personas sin realmente tener la verdad del por qué, estamos haciendo esto, estamos levantando falsos testimonios o estamos mintiendo. Yo hablar de manera deliberada de otra persona por lo que veo y esto, debo tener cuidado, porque a veces puedo estar dando un testimonio falso. ¿Contra quién? Contra alguien. Y lo peor de todo es cuando es un testimonio negativo. Ni siquiera dijeras un testimonio de bendición. Dices, pues gloria a Dios, está bendiciendo a todo el mundo. Pero no, muchas veces lo que más daña nuestra relación con Dios es que estamos hablando algo que no honra a alguien sin estar completamente seguros. Amén. Entonces hay que cuidar este mandamiento y hay que mejor guardar la boca y que Dios nos dé sabiduría. Mandamiento número 10, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Que el Señor nos dé entendimiento. Yo lo que le digo a Natán, es el tema del juguete de tu amiguito. Si tú quieres ese juguete en específico y no que Dios te entregue uno como el de él, entonces hay problema. Hay que enseñar a los niños todos esos mandamientos y que ya le dije que es adulterar, ya le expliqué que es hurtar. Bueno, y él siempre dice que él no lo hace. O sea, cuando se lo estoy diciendo, Natán, mira, no matarás, yo no mato, Natán, no cometerás adulterio, yo no adultero, Natán, no, yo no robo, y se enoja conmigo. Te estoy enseñando los mandamientos y se enoja. Pero bueno, es un niño. Pero tenemos que decírselo así, derecha la flecha a nuestros hijos en amor, que entiendan, porque así no podrán
decir el día de mañana que no se lo dijo Dios a través de sus padres, que no le habló Dios a través de sus padres. No, 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 no. Dios les va a hablar a través de nosotros, papá y mamá, a nuestros pequeños cachorros. Amén. Entonces, vamos a ver unos apuntes. Bueno, yo voy a ver unos apuntes que tengo acá. Y dice así. Ok, toda transgresión o toda falta de cumplir la ley de Dios en nuestra vida brota del egoísmo que en sí es pecado. O sea, a veces pues no darle lugar a Dios, rompiendo pues, los mandamientos básicos que ahorita vimos, es por un tema de egoísmo, de que pues, somos más importantes nosotros, o lo mismo hacia nuestro prójimo, es el egoísmo, es el amor a uno mismo lo que causa esto. Voy a ver en 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4. Vamos a leer la Torá. 1 de Juan 3:4. Primer libro de Juan 3:4. ¿Eh? Es infracción. 3:4 dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, sabemos que todo aquello que es pecado en nuestra vida, de manera moral, finalmente es transgredir la ley de Dios, la voluntad de Dios o lo que está escrito de parte de nuestro Dios. La enseñanza de parte de los discípulos, de los apóstoles, para el pecador como tal, es la imposibilidad de ser justificados por ella. Vamos a ver el libro de Romanos 3:27. Romanos 3:27. Oyuki, ¿puedes buscar Gálatas 3:11? Yo voy a buscar Romanos 3:27. Romanos 3:27. ¿Ya lo tienes, Oyuki? Porque yo no lo tengo todavía. Ok, Romanos 3:27 dice así, la Biblia reza de la siguiente manera. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Oriuki, ¿el tuyo? Espérame, 27:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Oyuki, ¿el tuyo, please? Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Amén, amén, amén. Sabemos que nuestra justificación delante de Dios, lo que les decía porque no quisiera confundir, es mediante la fe en Dios, mediante el sacrificio de Jesús. Sin embargo, mi celular lo tengo. Sin embargo, hay un pasaje que les voy a mostrar con el que vamos a cerrar esto. Pero antes, vamos a ver, para nosotros los que hemos sido santificados, el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13:10. Romanos 13:10. Romanos 13:10. En el libro de Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y vamos a ver Santiago 2:8. Mientras busco en mi Biblia del celular o un pasaje que... Santiago 2.8, mami. Creo que es en el 3, sí. ¿Ya lo tiene, madre? Sí. Lo lee. Si en verdad cumples la ley real,
conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Amén. Amén. Repítalo otra vez, mami, por favor. Sí. Si en verdad cumples la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Sí, sí, sí. Amén, amén. Entonces, vemos aquí que el tema del amor, sí, el tema del amor es una manera de cumplir la ley, porque sabemos que el fin de la ley es Cristo. Amén. Pero nosotros, cuando estamos viviendo en el amor de Dios, es cuando estamos realmente cumpliendo la ley de Dios. Sin embargo, les voy a leer Romanos 3:31. Esto lo voy a poner acá para que lo vean. Romanos 3:31. Romanos 3:31. Ya se conectó Raúl, ¿verdad? O ya se salió. Raúl Reyes. Pues ya ahí dice. Raúl, Hey, ¿cómo estás? bien, Qué bueno. llegando del trabajo. Está bien. Siempre. Luego dice Romanos 3:31. A ver. Amén. Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios, los mandamientos que el Señor nos ha entregado. Y de verdad yo les pido que estudien la Escritura con el tema de los mandamientos, porque Romanos habla exactamente de esto, y él te lleva ¿a dónde? A que es por fe, a que somos justificados mediante ¿qué? La fe. Sin embargo, la fe nos lleva hoy a guardar los mandamientos de nuestro Dios. No podemos menospreciar la ley de Dios, porque esa ley de Dios es Jesús mismo. Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios, el mensaje de Dios, Él vino a cumplir, Él vino a mostrarnos cómo se vive la ley de Dios, cómo se cumple. Él nos mostró el espíritu de los mandamientos. Él es la palabra, Él es el mensaje de nuestro Dios. Y ya por último, con lo que les estaba diciendo, el tema de qué es el amor, vamos a ver en el libro de Juan, es algo que hace poco, estando aquí mi mamá, se lo platiqué. Y hay una parte que dice, Dios es amor, ¿no? Y dice el Juan 4:8, que muchos pues lo decimos y lo predicamos y lo aconsejamos y todo lo que tú quieras, pero a veces no estamos interpretando lo que realmente está diciendo la Escritura. Y aquí les voy a decir, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Saben? Ese tema del temor es como cuando Jesús habló y les dijo que no debemos de tener temor a los que matan el cuerpo, mas al alma nada pueden hacer. Tened más bien temor a aquel que puede tomar tu alma y ser enviada al infierno. Teme más bien a este. Jesús les está diciendo, les está enseñando carácter a sus discípulos y a la gente. No temas al que mata el cuerpo, quien más no puede hacer nada. Más bien teme a aquel que aún después de muerto puede tomar tu alma y llevarla al infierno como tal. Entonces, aquí hombres, mujeres, familia, la fe es clave. La fe es clave porque para llegar a que el perfecto amor de Dios eche fuera todo temor, necesitamos estar firmes en la fe. Si tú no estás firme en la fe, vas a tener temor todo el tiempo. Cuán importante es que nosotros entendamos que el día
que tú entregaste tu vida a Cristo, en ese momento, toda tu vida de fracaso ha sido resuelta, porque ahí recibiste el perdón de toda tu maldad, de todo tu fracaso. ¿En dónde? Cuando entregaste tu vida a Jesucristo, cuando lo confesaste y cuando creíste que Él es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos y que está sentado a la diestra del Padre. En Romanos 10 dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está tu salvación. No es lo que tú hagas, no es nada, es lo que ya hizo Jesús en la cruz. Es ahí el poder del evangelio. Ese es el poder del evangelio. ¿Cuál? Que un justo vino a morir por todos los pecadores que lo recibieron. Y ahí está el cumplimiento de nosotros, porque dice que el justo por su fe vivirá. El justo por la fe en Jesús es que tiene vida. Y allí es donde está nuestra justificación delante de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es una justificación en fe. Pero como les mostré anteriormente, cuando uno está viviendo en Dios, entonces ahí se hace patente y ahí está el cumplimiento de la ley de Dios. Por supuesto que no somos perfectos. Dios nos enseña que pecamos, que nos equivocamos, pero ya no practicamos más el pecado. Entonces, aquí va. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cuándo sientes que va a haber castigo? Cuando estás caminando lejos de Dios. Cuando tú no estás guardando la fe de Dios, cuando tú no estás guardando los mandamientos de Dios, entonces sí hay un temor en tu corazón. Imagínate un hombre que vive para Dios y empieza a vivir en adulterio. Es un hombre que vive para Dios, que predica a Dios, pero empieza a vivir una vida de adulterio. ¿Sabes qué hay en su corazón? Hay temor. Hay temor. Ahí no puede estar el perfecto amor de Dios. ¿Por qué? Porque está caminando completamente contrario a la ley de Dios. Y así sucesivamente, un hombre que está robando, un hombre que está mintiendo, un hombre que está viviendo contrario a Dios, tiene temor en su corazón. Entonces, el perfecto amor de Dios es una fe firme en Él. Y podremos confesar como lo hizo Pablo. He peleado la buena batalla de la fe. Por lo tanto, me está esperando la corona de vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Pues porque realmente ha vivido. Dice, tengo las marcas en mi cuerpo, las marcas de Jesucristo, en azotes, en naufragios, en hambres, en todo estado. ¿Por qué? Porque era un hombre que había hecho como basura su vida, todo lo que él tenía, por conocer a Cristo y por vivir para la voluntad de Dios. ¿A través de qué? De Jesucristo, a través de la voluntad de Dios. ¿Pero qué creen? Pablo guardaba los mandamientos de Dios. Él lo único que hizo es acercarnos a nosotros a conocer la gracia de Jesús que alcanzó a los que no eran judíos. Pero no significa que no tengamos que guardar en nuestro corazón y en nuestra vida los mandamientos de Dios. Amén. Hoy día se nos dio el Espíritu Santo. Jesús dijo que nos daría el Espíritu Santo para que Él nos recordase sus palabras y la palabra de Dios. Como dijo en el nuevo pacto, que pondré mis leyes en su mente y en su corazón, y nadie le dirá a su prójimo, conoce a Dios, porque todos lo conocerán desde pequeños. Y esa es nuestra función. Familia, tu tarea, Raúl, es juntarte con Chonita y con tus dos pequeños en cualquier día de la semana que tú tengas, que Dios te entregue para que reposes y descanses, y en ese día dediques un tiempo a enseñar la palabra de Dios a tu familia. No tiene que ser 1 hora o 2, pero lo que tenga que ser para que se genere una cultura, un hábito donde Dios es el que establece fundamentos en tu casa. Y así cada familia de nosotros debemos buscar tener ese acercamiento a nuestro Dios y traerlo a nuestro hogar, a nuestra familia. Y yo les mostraba, hoy trató Raúl el tema de los 10 mandamientos. El mandamiento cuarto, que es guardar el día sábado, el día séptimo,
hice referencia allí cómo se unen ellos, comen, conviven y enseñan de la escritura. Pero también en el libro de habla acerca de que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. En Deuteronomio te lo voy a mostrar para que ya cerremos. Deuteronomio es en el Antiguo Testamento, ¿ah? Acá no es, aquí es. Este dice, Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y se aparten de tu corazón como todos los días de tu vida. Antes bien, la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Lo que tus ojos han visto, Raúl, tus ojos han visto la mano de Dios en tu vida y en tu familia, en cada uno de ellos. Y eso es testimonio para que testifiques a tus hijos, para que ellos sepan que Dios ha hecho cosas palpables en la vida de su papá, de sus abuelos y todo lo que sea. Más la palabra de Dios. Hay que enseñarles a nuestros hijos, hay que testificarles de dónde nos sacó Dios. Y de esta manera cumplir el mandamiento de Dios. El mandamiento del profeta. ¿Cuál profeta? Moisés. Dice, Moisés ordena obediencia. En otras Biblias dice, o exhorta obediencia. ¿Qué? A la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, y nos pide que nosotros enseñemos a nuestros hijos la ley de Dios, el mensaje de Dios, a escuchar la voz de Dios, como lo hizo Samuel, a quien no se le enseñó, pero después Elí le dijo, la voz que tú escuchas es la voz de Dios. Pero él escuchaba la voz ¿de quién? De su padre espiritual. Y nosotros nos vamos a volver los padres espirituales ¿de quién? De nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos escuchen nuestra voz, estarán escuchando la voz de Dios. Por eso que vamos a enseñarles los mandamientos de Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Amén. Para que el día de mañana no se aparten y no digan que Dios no les habló, porque Dios les está hablando continuamente. Entonces, pues nada, esta es la palabra de hoy. Este es el mensaje de parte de Dios para nosotros, familia. Y espero que cada uno de nosotros podamos tomarnos el tiempo, meditar en nuestro corazón para tener una reunión con nuestra familia. ¿En dónde? Pues en nuestra casa. Además de esta reunión, claro, que esto también es de bendición. Entonces, oramos y cotorreamos si quieren. Señor, te doy gracias en este día porque tu fidelidad es para siempre. Yo te pido, Señor, que esta palabra cree fruto en cada uno de nosotros, como dice tu palabra, fruto cual a 30, cual a 60, cual a 100 por uno, Señor. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a cada uno en nuestro hogar a tomar el lugar que tú nos has dado para educar a nuestros hijos conforme a tu palabra. Danos la dirección, la llenura de tu Espíritu Santo y la sabiduría para que así sea, Señor. Ayúdanos a estar firmes en nuestra fe para ser como ese Sadrach, Mesach y Abednego, Señor, que no se postraron delante del ídolo y que confiaron en ese Dios poderoso que los rescató del horno de fuego, Señor. Danos esa fortaleza, ese carácter como esos hombres que su fe trascendió, Señor, como ese José que se rehusó, Señor, a acostarse con la hija de Potifar, Señor, a la esposa de Potifar, Señor, que tú lo usaste, que a pesar de la circunstancia que él estuvo en la cárcel, tú lo rescataste y lo llevaste a ser segundo del faraón, Señor, entregándole, Señor, honra y mostrando tu voluntad, Señor. Tú has sido bueno con la nación de Israel, tú has sido bueno con tus hijos, con los que han sido gente de fe, Señor. Permítenos entrar en ese salón de la fama de los héroes de la fe, Señor, teniendo una fe firme y de esa manera llevar a nuestros hijos a confiar en ti, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos y te amamos y te doy gracias por este día, porque tú nos guardas y tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.